Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Nuevamente aquí el despertador con Aníbal González, analista geopolítico e investigador. Hoy vamos a tratar el tema de Ucrania, en el cual el señor Zelensky se encuentra ahora muy apurado por negociar una paz o negociar por lo menos una salida de este conflicto contra Rusia en su territorio. El lugar a las negociaciones, yo creo que en esa primera parte que hubo de esa reunión en Suiza, donde asistieron algunos representantes de algunas naciones del mundo, unas 80 aproximadamente, menos de la mitad de la población de las naciones mundiales, eh, donde no se tomó en cuenta la opinión o el pensamiento o la forma de negociar que podría tener Rusia. O sea, Rusia no fue invitada. Lo que no tuvo sentido, indudablemente que para el resto del mundo no tenía sentido una reunión por la paz en Ucrania cuando no está invitado uno de los principales que está involucrado en este evento. Entonces ahora que Zelensky se siente desarmado porque ve muy próxima la salida de Biden y la llegada de Donald Trump, muy posiblemente la llegada de Donald Trump a el gobierno nuevamente por segunda vez en Estados Unidos, donde Donald Trump aseguró de que este conflicto, esta operación especial de Rusia con Ucrania y contra la OTAN en realidad, porque está luchando contra la OTAN de cualquier manera, es la OTAN la que está usando el territorio ucraniano, usando el ejército ucraniano y usando también tropas de la OTAN disimuladas dentro del territorio ucraniano. Entonces, cuando Zelensky ahora se ve en una pérdida total, donde está perdiendo en el frente de batalla aproximadamente unos 2.000 a 2.500 hombres por día, es una cifra extraordinariamente alta, gigantesca, donde también lógicamente que el ejército ruso está perdiendo entre 100 y 150 hombres en esos enfrentamientos por día, que tampoco deja de ser una cifra importantemente alta también. Entonces, todos tienen interés en buscar la paz, lógicamente que sí. Se hace difícil para Rusia poder confiar plenamente en las decisiones que pueda sí o no tomar Zelensky, porque en este caso sabemos muy bien que ese triángulo que está detrás de Zelensky, que sería Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que son los que toman las decisiones de lo que está ocurriendo y de lo que se hace en el territorio ucraniano. Eh, queda además decir de que Rusia siempre estuvo dispuesto a negociar. Rusia está intentando negociar desde el 2000, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015 y siempre intentó negociar y nunca fue escuchado. Nunca se importaron. En cambio, hicieron creerle en el 2014 que firmando aquel acuerdo de Minsk se podría llegar a una pacificación, lo cual fue para entretener solamente a Rusia, para poder ganar tiempo, para poder armar a esa Ucrania, para poder entrenar a esos soldados ucranianos, esos nazistas, esos grupos fascistas, nazistas, amantes de bandera. Hoy ese regimiento de Azov, que fue diezmado prácticamente por Rusia, todavía tiene un fuerte peso, no solamente militar, sino político dentro de Ucrania. Deben de quedar alrededor de unos 15.000 hombres de Azov, entre 10 y 15.000 hombres de Azov todavía, los cuales tendrán que rendir cuentas, sin duda, por crímenes de guerra realizados en este conflicto. Ahora, en base a la negociación, a lo que
nos trae hoy en este tema es de que Rusia le cuesta ahora confiar en las palabras de Zelensky. Zelensky habla de una urgencia por negociar una salida, por llegar a un acuerdo de paz. Pero ¿a qué acuerdo de paz se puede llegar cuando hace una semana apenas, una semana atrás apenas, el señor Zelensky decía, aunque firmemos un acuerdo de paz, intentaremos más adelante recuperar nuestros territorios. Si tenemos que ceder algún territorio, lo haremos, pero con una condición clara de que vamos a intentar recuperarlos más adelante. Si esa amenaza va a ser constante, a Rusia no le interesa firmar ninguna negociación de paz hoy, ni mañana, ni dentro de 6 meses. No hasta que acabe toda esta amenaza, ¿cierto? Y no hasta que ese gobierno pro-OTAN, pro-Estados Unidos, no digo pro-Europa, porque acá no está en juego eso, son otras cosas mayores. Hasta que ese gobierno o este dictador de Zelensky salga de su gobierno, que es totalmente fuera de la constitución ucraniana, que tendría que haber llamado a elecciones, no lo hizo, basándose de que estaba en guerra. Entonces, indudablemente que no tiene ese poder todavía de decisión absoluta para poder decidir qué negocia, qué decide perder y qué decide ganar. En este momento, la decisión que pueda tomar va a damnificar terriblemente a Ucrania. Se habla de que hay un 50% de la población ucraniana que no está de acuerdo en entregar los territorios a Rusia, los conquistados a Rusia en este momento, como Yarkov, Zaporizhia, Donbass, Lugansk y Donetsk. Yo no creo, sinceramente no creo que haya un 50% de la población que se importe realmente por esos territorios que prácticamente eran rusos, prácticamente. Lo que me lleva a pensar esto, ¿qué es? Simplemente que hay 14 millones de ucranianos que salieron del país porque no querían presenciar ni estar en la guerra, ni que sus hijos fueran a luchar en esta guerra, que no era una guerra de ellos, era una guerra de Estados Unidos. Entonces, ¿aquí qué hay? Se habla de que 50% de la población ucraniana no acepta perder los territorios. Se dice de que hay un 33 o 35% de la población de Ucrania que sí estaría dispuesta a perder esos territorios. Basándome en los hechos que tenemos, en tanta gente de Ucrania que está fuera del país y que no está dentro de esa encuesta, indudablemente podemos sumar y decir de que hay un 60 a 65% de la población ucraniana que nunca quiso esta guerra, que no quiere esta guerra y que no se importa de que Rusia se quede con esos territorios mientras vuelva la paz y la calma a Ucrania. Esos serían los números más reales de acuerdo a la situación que se vive hoy. Entonces, ¿puede variar, puede cambiar algo esa negociación que quiere implementar Zelensky? Creo que no porque Rusia, hasta que no determine que desarmó totalmente al ejército ucraniano, no va a parar, no se va a detener, porque no en vano tiene 100.000 muertos en su lado. Entonces, esos muertos que murieron en vano, no puede ser. Por otro lado, no se define la actividad que pueda tener Odessa, el puerto de Odessa en este caso, y si la amenaza persistente de la OTAN de instalarse en ese puerto de Odessa con una base militar. Entonces, hay muchas cosas de por medio para discutir, hay muchas razones por parte de Rusia para no llegar a un acuerdo muy próximamente, muchas razones hay. Y por otro lado, la OTAN también no está muy decidida a decir hemos perdido, a aceptar que perdieron contra Rusia en el territorio ucraniano. Porque esa es una realidad, no la quieren nombrar, porque les hace cosquillas, nombrar, decir hemos perdido, no hemos perdido, OTAN no se puede dar ese lujo,
Pero recordemos bien, Estados Unidos perdió en Vietnam, Estados Unidos perdió en Afganistán, Estados Unidos ha perdido en muchos lugares donde trató de llevar una guerra prácticamente solo. En el resto, en todas las otras, que si bien no fueron ganadas, porque a Estados Unidos no le interesa ganar las guerras en realidad, les interesa que el conflicto se mantenga vivo para seguir vendiendo armas, que es su negocio. Su mayor negocio es vender armas. Y este negocio de Ucrania fue un negocio redondo para Estados Unidos. Más allá de que Estados Unidos hable de libertades y democracia, que no existe democracia hoy en Ucrania, implantada por Estados Unidos. Entonces es una dictocracia, cuando mucho entonces, o cuando menos. Entonces creo que no va a haber una negociación muy próxima. Creo que Rusia sigue tomando territorios muy rápidamente ahora, mucho más rápido que en el año anterior, en el 2023. Muy aceleradamente está yendo hacia el frente ahora. Por eso hay 2.000 a 2.500 muertos ucranianos por día, ni hablar de 5.000 a 6.000 heridos graves por día. Y los ucranianos están dejando los muertos para atrás e inclusive los heridos los están dejando para atrás. Rusia se está encargando de eso. Entonces, creo que aquí, más que una derrota, más que una negociación, yo creo que aquí hay que tratar de una rendición incondicional por parte de Ucrania. Y en esa rendición incondicional hay mucho que hablar sobre Odessa y sobre la función de Odessa y cómo quedaría el resto de los territorios. Mis amigos, quería dejarles esto en claro porque creo que es de momento más importante inclusive que lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Harris a la presidencia, con Donald Trump a la presidencia, con lo que puede mudar el espectro político y geopolítico mundial. Más allá de eso, que es de aquí a 6 meses esos cambios, lo que se está gestando ahora es importante. Y no nos olvidemos tampoco, no olvidemos que la masacre, el genocidio continúa en Gaza. No nos olvidemos de los palestinos que están siendo arrasados, masacrados por un régimen ocupante, criminal y asesino sionista. Entonces, mis amigos, esperemos que no nos olvidemos del resto del mundo. Vuelvo con ustedes de aquí a poco, con más novedades. Gracias, hasta aquí el despertador, Aníbal González, siempre con ustedes, para darle lo mejor de la información. Hasta pronto.